Bueno, pues nada, muy buenos días a todos en un nuevo Zoom cámara, en este caso con una orientación muy hacia lo sanitario. Tenemos el honor de contar con dos personas además que bueno, han sido muy protagonistas para hacer frente a esta pandemia sanitaria. Por un lado tenemos a María Neira, asturiana, bueno, pues por todos conocida por un cargo muy importante que desempeña en la Organización Mundial de la Salud. María, buenos días, muchísimas gracias por estar. Y Buenos luego días. tenemos a quien en el ámbito asturiano ha estado al frente de, bueno, nunca mejor dicho, al frente de combatir esta pandemia sanitaria. Asturias, además, ha salido reforzada y, bueno, así se reconoce, y lo hablaba hace un momentín con María, en todas las publicaciones ha sido uno de los sitios donde creo que se ha afrontado con más garantías el combatir bueno, pues una pandemia difícil, que es el consejero de Sanidad, Pablo Fernández Muñiz, al cual también agradezco, dado más este momento de máxima ocupación, pues su presencia también en este Zoom Cámara. Buenos días, Pablo. Buenos días, un placer, por supuesto. Bueno, pues sin más, una vez dadas las gracias y para todos los que nos seguís, pues le voy a dar la palabra al consejero de Sanidad de Asturias para que nos presente a María Neira, muy conocida, pero bueno, pues nos haga esa presentación y luego, bueno, pues le daremos la palabra a María para que nos cuente un poco pues esa visión, ¿no? Esa visión sobre todo de futuro, que cómo vamos a poder convivir, tanto que esto le preocupa muchísimo al mundo también empresarial, cómo va a ser esa convivencia bueno, pues con la pandemia, cómo a la vez evidentemente es necesario que la actividad económica se recupere, porque también es verdad que la crisis económica también tendría efectos negativos sin ninguna duda en la salud y bueno, tenemos que buscar ese término medio que permita reactivar la economía y a la vez cumplir las medidas sanitarias de prevención frente a una nueva realidad. Seguramente que a partir de este momento habrá una nueva realidad de futuro para todos a lo largo de estos próximos años. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a Pablo para que presente a María Neira. Buenos días, muchas gracias, Carlos. Bienvenida, María. Tengo que agradecer a la Cámara de Comercio de Oviedo, tanto a Fernando Villavella, ¿no?, secretario general, como a Carlos Paniceres, el presidente, la oportunidad, ¿no?, que me brindáis de participar en esta videoconferencia y tener el honor de presentar a alguien como María Neira, ¿no? A alguien que la consideramos de las nuestras, es de la casa, pero alguien que es del mundo, ¿no? La estamos compartiendo desde hace bastantes años por un bien común a nivel mundial y para nosotros es todo un honor, ¿no?, tenerte una vez más aquí con nosotros. Quiero agradecer especialmente, lo estaba comentando antes de entrar en online, a Carlos Paniceres, esta buena idea de estas videoconferencias. Yo creo que estamos en una situación muy especial y tener estos gestos de dedicar un tiempo a algunas cuestiones y compartir desde la Cámara de Comercio con todas las personas que están interesadas, ¿no?, en qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos planificando, hacia dónde vamos, qué planes tenemos, qué creemos que se puede cumplir o cuánta incertidumbre hay. Son cuestiones que todos necesitamos reflexionar en común sobre ello, ¿no? Voy a intentar, efectivamente, sí que en la Consejería de Salud estamos especialmente apurados, ¿no? Pero voy a intentar en la medida de lo posible, todo el tiempo que pueda, estar acompañándose a la videoconferencia por mi gran interés en escuchar a María. Bienvenida, María. Sin duda es un lujo poder pasar contigo estos minutos y que puedas compartir con nosotros todo lo que como profesional que ostenta un cargo de tanta responsabilidad y para todos los que en la nos Organización seguís. Mundial de la Salud puede aportarnos, ¿no? Como asturiano, como decía, es un orgullo saber que te formaste como profesional de la medicina en la Universidad de Oviedo y que, aunque creo que en distinta promoción, hemos compartido aulas, horas de estudio e ilusión por dedicarnos a cuidar de la salud de las personas. El currículum de María es impresionante, aunque yo me quedo sobre todo con esa capacidad innata que tienes de comunicar, algo que hoy en día en esta situación es tan importante y para lo que tenemos tan poco tiempo muchas veces. Profesionales como la doctora María Neira son especialmente importantes a la hora de poner rigor y cordura en unos tiempos tan difíciles como estos. Por una parte, nos enfrentamos a algo completamente nuevo, la pandemia COVID-19, y por otro, a un peligro importante, la desinformación.
En los tiempos de las noticias falsas, de las opiniones interesadas pero mal cotejadas, se hacen muy necesarios espacios como este, en el que profesionales reconocidos mundialmente comparten su experiencia y su saber. Debo hacer mención a la gran valía de la doctora Neira, aunque todos la conocemos de sobra. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, máster de Salud Pública en la Université Pierre Marie Curie en París. Se especializó en endocrinología y enfermedades metabólicas en la Universidad René Descartes, luego en nutrición en el Conservatoire National d'Art de Émetières, ambos en París, y obtuvo un diploma internacional en preparación para emergencias y manejo de crisis de la Universidad de Ginebra, Suiza. La doctora Neira es la directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente en la Organización Mundial de la Salud. Previamente, entre 2002 y 2005, fue presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimenticia y viceministra de Salud y Asuntos del Consumidor de España. En el 99 fue también directora del Departamento de Control, Prevención y Erradicación de la Organización Mundial de la Salud. Anteriormente había trabajado también en la OMS, desde el año 93, en Ginebra, como coordinadora del Grupo Global de Trabajo de Control de Cólera, por ejemplo. Antes de unirse a la OMS, la doctora Neira trabajó también como asesora de salud pública en el Ministerio de Salud de Mozambique en los años 91 a 93 y previamente en Ruanda, en Kigali, donde fue asesora de salud pública médico para la ONU, asignada por el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. Anteriormente, del 87 al 89, estuvo también en El Salvador y Honduras como coordinadora médica para Médicos Sin Fronteras. Cuestiones todas estas que son simplemente unas pinceladas de todo su currículum, pero que nos hace ver esta visión global que tiene como nadie, ¿no?, de lo que son los problemas de salud en el mundo y que sin duda fueron algunos de los méritos que le llevaron a que le otorgaran algo como es la Medalla del Orden Nacional del Mérito por el Gobierno de Francia, algo que pocas personas en el mundo poseen. Sin más, podría seguir con mucho más, pero creo que lo importante y lo interesante es escucharla a ella. Sin más, os dejo con María. Bienvenida, María. Muchísimas gracias. Pues adelante, María, tuya es la palabra. Bueno, muchísimas gracias antes de nada y muy buenos días, queridos asturianos. Yo creo que si hay algo que se puede poner en mi currículum grande es que soy asturiana. Creo que no hay ninguna oportunidad en donde no lo cuento y si me dejan cuento incluso que soy de la cuenca minera, o sea que hasta más allá, más asturiana todavía si fuera posible. Estoy realmente muy orgullosa y os agradezco muchísimo esta iniciativa y es para mí un gustazo hoy estar un poco en Asturias, un poquitín en Asturias, donde tengo la primera cosa que voy a hacer, el primer viaje que voy a hacer en cuanto salgamos de esta es ir a Oviedo a ver a mis padres, a mi hermano, a mis sobrinos y a mis amigos, o sea que estoy deseando poder viajar a Asturias, pero encantada de compartir este ratín con vosotros. Y tengo que decir antes de empezar que hablando de comunicación, de lo importante que es la comunicación, vamos a comunicar un poco más lo que se ha hecho en Asturias, porque estoy muy orgullosa, intento controlarme cuando doy entrevistas para no dar demasiada visibilidad a Asturias, pero francamente valdría la pena analizar qué se hizo, cómo se hizo bien, incluso si ha habido también alguna cuestión que se pueda mejorar, pues analizarla también, pero quiero felicitaros por el éxito que habéis tenido y de lo que sé ha sido no fruto de la casualidad, sino una buena planificación y a pesar de que el tiempo y las cuestiones demográficas en Asturias no iban perfectamente, precisamente a favor de controlar esta epidemia, así todo ha habido una situación francamente, bueno, que creo que vale la pena analizar y darle el mérito que tiene. Empezando con 5 minutos de reflexiones generales y después encantada de participar en un diálogo que seguro que será mucho más interesante, pero tres reflexiones generales. Una, no cabe duda que esto es un shock tremendo, es una crisis sin precedentes. Y no tanto por lo que, en fin, porque sea una pandemia, que no es la primera, ni mucho menos, sino porque ha habido una serie de decisiones que son totalmente extraordinarias, sin precedentes en la historia de la salud pública, ¿no? Hemos convivido con virus y con bacterias desde siempre, por miles de años y por generaciones, y esta es la primera vez en la historia moderna que medio planeta se para, medio planeta está parado en este momento,
y el otro medio está a medio gas, separa la economía, separa la interacción social, separa nuestra manera de vivir, y todo ello en nombre de la salud, que es una cosa que creo que vale la pena reflexionar también, ¿no? Porque no es la primera crisis sanitaria que nos hubiera pedido tal vez una serie de medidas muy dramáticas, y sin embargo esta, por alguna razón, se ha llegado tan lejos como estas medidas de confinamiento total, de paralización total de la economía. Creo que esto, que es tan sin precedentes y con un coste tan enorme en las repercusiones socioeconómicas que va a tener, requiere que ahora, en esta salida, en esta transición, en esta fase post-COVID, requiere y merece que desde luego hayamos aprendido algo y que salgamos mejor de esto. O sea, no tenemos por qué salir de esta crisis de la misma manera que entramos. Evidentemente todo esto se hace en el nombre de la salud o en el nombre del miedo a perder la salud, que yo creo que eso también es una reflexión, ¿no? De qué es lo que ha llevado a que la población en este caso estuviera tan motivada, porque, como digo, no es la primera enfermedad epidémica, no es con características epidémicas, no es la primera enfermedad infecciosa, y sin embargo ha habido una disciplina, un respeto al virus, un respeto que probablemente tiene que también mucho que ver con la información o sobreinformación que hemos tenido y la manera como se ha gestionado. Y de nuevo esto nos lleva a entender que nos ha puesto esta crisis delante de tres problemas estructurales, tres debilidades. Una, efectivamente en Europa nos creíamos un poco por encima de la posibilidad de tener este tipo de epidemias, de brotes, que más bien nos parecía típico de un continente africano o de un país asiático poco preparado. Y sin embargo, en Europa, países ricos, porque la característica de esta pandemia es que son países ricos, con sistemas sanitarios fuertes, que fueron los primeros en estar afectados, y nos puso delante de nuestra debilidad en cuanto a preparación y respuesta a epidemias. La segunda es, una vez más, la importancia de la cobertura sanitaria universal. No es lo mismo ser un español que tiene cobertura sanitaria universal que ser un americano en Estados Unidos, donde hay más de 30 millones de personas que no tienen una protección sanitaria. Y la tercera es que obviamente invertir en salud y en educación son siempre inversiones sin ningún tipo de tener arrepentimientos, son siempre buenas inversiones. Y la cuarta sería que durante esta crisis, como resultados inesperados, que obviamente no estaban planificados y que nunca quisimos que fuera así, pero como resultado de las medidas que se tomaron de confinamiento, todos tuvimos la oportunidad de ver ciudades como Nueva Delhi en India, que normalmente tienen unos niveles de contaminación brutales que superan multiplicados por varias veces los niveles recomendados por la OMS, y que obviamente crea un problema de salud muy importante. Por primera vez en New Delhi descubrieron que el cielo podía ser azul, lo mismo en Beijing, lo mismo en Shanghái. En los canales de Venecia se dieron cuenta que el agua podía ser transparente. El lago de Ginebra, estos días el agua parece el Caribe. Los niveles de calidad del aire en el mundo han mejorado de una forma impresionante. La calidad del agua también. Obviamente nadie quiere esto, nadie quería que hubiera esta crisis para tener estos resultados positivos, pero esto nos invita a reflexionar cómo vamos a hacer esta transición ahora, cómo vamos a pasar a esa nueva vida, a esa nueva normalidad, que yo me resisto a llamarla nueva normalidad, prefiero llamarla un mejor futuro, ¿no? Porque tiene que ser una nueva normalidad, tendría que ser algo mejorado, algo mucho mejor, donde sí que creo que esas decisiones que se van a tomar tanto en ciudades, a nivel urbano, en cuanto a políticas de transporte, en cuanto a políticas energéticas y políticas de planificación de cuáles son esos determinantes ambientales de la salud, creo que por ahí puede haber tanto una oportunidad de crear unos muros verdes, o sea, de sostenibilidad
que hagan menos vulnerable nuestra salud, pero que también hay una oportunidad de negocio, de recuperación económica, de comercio, de economía y recuperación económica saludable y verde para un futuro. Me voy a parar ahí en esas tres reflexiones, pero obviamente encantada de contestar si pueda las preguntas. Muy bien, pues decirles a todos que el que quiera realizar cualquier pregunta pues puede hacerlo a través de la pestaña que tienen en preguntas y respuestas y la iremos realizando a María. Pablo, consejero, si quieres hacerle alguna pregunta, pues te doy la oportunidad de ser tú primero el que le des la primera pregunta. El micro. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente. Sí, María, muchas gracias. Como decía, una persona como tú tiene una visión global, ¿no?, de lo que es la salud y lo que es el impacto que tiene para las diferentes sociedades del mundo, ¿no?, con todo lo que ello significa. Qué duda cabe que hay sociedades que son mucho más vulnerables que otras, pero bueno, todos tenemos nuestros puntos débiles, ¿no? En concreto comentabas efectivamente la realidad de Asturias en esta pandemia. Una de las características que tiene es que somos una sociedad bastante envejecida, ¿no? O visto desde otro punto de vista, una sociedad que tiene pues una supervivencia de la gente hasta mucha edad, ¿no? Realmente es lo que ocurre en Asturias, pues tenemos menos renovación de personas más jóvenes y la gente mayor pues vive mucho tiempo y con bastante calidad de vida. Sin embargo, sabemos que la gente mayor es la más vulnerable, ¿no?, ante esta pandemia. Y eso pues nos exponía especialmente, ¿no?, como sociedad. Sin embargo, bueno, se tomaron una serie de medidas que, como bien decías, conllevaron unos sacrificios para nuestra población enormes a nivel económico, a nivel social, pero parece que fueron eficaces, ¿no? Y efectivamente la incidencia la conseguimos un poco conseguir que fuera de una manera más paulatina, que no hubiera un aumento explosivo y por lo tanto que nuestro sistema sanitario consiguiera poder atender adecuadamente a todo el mundo, cosa que, bueno, desgraciadamente no en todas partes del mundo sucede lo mismo, no hay un sistema sanitario con la potencia del nuestro. Sin embargo, ahora empezamos en una nueva fase y es la pregunta que te quiero hacer, ¿no? Una nueva fase de desescalada que llaman, o de transición hacia esa nueva situación progresiva en la que vamos recuperando la actividad económica, vamos recuperando la actividad social, se van quitando restricciones tan duras como el distanciamiento social, pero ahora queda mucho de lo que va a ocurrir, va a depender de un poco la responsabilidad de cada uno, ¿no? Vamos a dejar mucho en los ciudadanos. A nosotros nos preocupa especialmente, ¿no? Pero en esta visión global que tienes, los países que han iniciado esta desescalada ya han tenido una serie de problemas. No sé, ¿qué consejos nos puedes dar? Porque ahora como consejero entiende que yo tengo que estar continuamente todos los días, a todas horas, tomando decisiones, ¿no?, que tienen bastante impacto. Y bueno, en base a esa visión global que tienes, un poco, ¿qué consejos nos podrías dar a los asturianos al respecto? Bueno, primero de todo, deciros que francamente las personas que habéis estado al frente de una crisis como esta, francamente todos reconocemos la enorme dificultad que tiene ese papel. Me imagino las noches de desvelo que habéis pasado, porque son decisiones tremendamente complicadas. No me gustaría, lo decía Boris Johnson antes de ponerse enfermo, ¿no? Uno nunca hubiera querido ser primer ministro en una situación como esta, porque son decisiones absolutamente dramáticas. Entonces, las recomendaciones, primero, no hay una receta mágica, está claro, pero la complicidad de la gente es fundamental. Y la complicidad de la gente se gana con credibilidad y con transparencia y con mucha comunicación y con personas que comuniquen pues, con cierto pues, prestigio, no tanto ya un prestigio elevado que les haga muy distantes, sino una persona cercana que comunique bien, pero que tenga también un background que le acredite como comunicador y como profesional de la salud, ¿no? Nunca dar ni una visión overoptimista, pero tampoco excesivamente pesimista. Lo que estamos viendo en el mundo ahora mismo es que se están creando como dos bandos de personas, ¿no? Las personas aterrorizadas, las personas con mucho pánico, las personas
un cierto grado de psicosis y que además se dan el papel un poco de guardianes de la moral de los otros. Y esas personas son las que de alguna manera sufren mucho, tienen mucha ansiedad, son personas que limpian todo, del cartón, el papel, no solo la superficie, sino de una manera a lo mejor excesiva, y que ven con muy malos ojos que alguien que está bañándose solo en el medio del océano, lo ven como un peligro, ¿no? Creo que tenemos que recuperar un poco ese balance, ese sentido común, que yo sé que es muy difícil. Repetir 1000 veces, aunque sea pesado y hasta la saciedad, cómo se transmite el virus. Y el virus se transmite con las gotas de saliva. O sea, la gente tiene que volver a lo esencial, a lo que más sabemos. Claro que hay estudios muy hiper sofisticados, pero que son muy puntuales, que dice cómo podría además transmitirse. Pero lo fundamental es lavarse las manos y las gotitas de saliva. Entonces, explicar a la gente que los excesos paranoicos, pero tampoco ahora en este periodo de relajarse. Además, hay una cuestión, lo de lavarse las manos y la higiene, eso ojalá se quede para siempre. Eso no nos va a hacer daño en absoluto. Si hay una medida de inversión garantizada y que no va a hacer daño a nadie, son que haya facilidades para lavarse las manos. Mira, esta es una recomendación que estamos lanzando muy fuerte ahora. Parece una tontería. Facilidades en los espacios públicos para lavarse las manos con frecuencia. En las escuelas ahora aquí en Suiza es increíble como los niñitos, si tú no te lavas las manos cada 10 minutos, te lo vienen a decir, y tienen por todos los lados como fuentecillas donde se pueden lavar. Ese tipo de cosas. Luego, evidentemente, por un tiempo, a lo mejor esa distancia social, también sin exagerar, pero esa distancia social y luego esa capacidad de reacción, ¿no? De decir, bueno, ¿quién está al comando? Si tú estás al comando como consejero, para bien o para mal, tienes esa responsabilidad, pero que te den también la posibilidad de decir, tenemos una luz roja que se está encendiendo aquí, así que para atrás, reduzco el fuego. Esto es como cuando estás cocinando, ¿no? Vas subiendo el gas, si hierve demasiado lo bajas un poco, vuelves a subir, mueves bien para que todos los elementos, y es una especie de navegar a vista y con un poco de intuición, pero sobre todo con criterios muy básicos y la complicidad de la gente. Así que una comunicación friendly, amistosa, sin miedos, porque ya la población ha demostrado que lo entendió, y como digo, con una vigilancia epidemiológica muy seria e inteligente, porque tampoco se trata de hacer test de manera brutal, se trata de hacer test inteligentes, lo sabes perfectamente, donde haya que hacerlos, y luego hablar mucho con los profesionales de la salud. Hablar con ellos, hablar con los empresarios, hablar con todo el mundo. O sea, está claro que todo el mundo tiene probablemente ideas, y luego darle espacio a los científicos, darle espacio a estos jóvenes creadores que seguramente tienen ideas y que no se nos escape ninguna, ¿no? Una zona como Asturias, que tenía todos los elementos para ser explosiva, no lo fue. Bueno, pues hay que ver por qué y aprovecharse, entre comillas, de eso y seguir con una calidad de vida buena. Los guantes me parecen peligrosos. Si podéis poco a poco ir quitándolos, no sería nada mal. Muy bien, bueno, pues van entrando ya preguntas y alguna que ya teníamos que nos habían mandado, entonces, bueno, habrá de todo. Y bueno, voy a empezar dando una que no acaba de entrar en directo, que bueno, es intensa, vamos a llamarla así. Amparo Fernández nos pregunta ¿por qué todos actuaron tarde en ver la magnitud de la pandemia? ¿Y por qué al día de hoy en España los más interesados los más infectados, perdón, son los sanitarios? Bueno, primero empezar por la parte de los sanitarios. Eso hay que reconocer que ha sido una de las mayores debilidades que nos ha demostrado el sistema, ¿no? Algo que nunca tendría que haber pasado, y que efectivamente España tiene un porcentaje de infectados entre el personal sanitario muy alto. Esto demuestra que probablemente a nivel hospitalario, efectivamente, los sanitarios están acostumbrados a tratar con enfermedades infecciosas, lo hacen de una manera pues, generalizada y tal, pero no se tomaron todas las medidas de protección al inicio en cuanto a proteger ese personal sanitario y llevar los test directamente a ellos para que efectivamente pudiéramos hacer uso de ese recurso tan importante. Eso no cabe duda que es una debilidad importante, que además contribuyó a la transmisión, ¿no?
una infección nosocomial casi, ¿no? Lo que ha ocurrido en los hospitales, sobre todo en el norte de Italia, en Lombardía, es claramente el hospital fue una plataforma de transmisión. ¿Por qué no se tomaron esas medidas antes? Bueno, de nuevo, o sea, cuando la OMS da el nivel de alerta, el máximo nivel de alerta que tenemos, no hay otro, que es el de la crisis de salud pública de preocupación internacional, en el mundo fuera de China había 82 casos y ningún muerto. O sea, y hasta entonces los países europeos estábamos viendo China en vivo y en directo, Wuhan, esos hospitales casi militarizados, esa construcción de hospital en unos días, esas fumigaciones en la calle, esa gente con esos trajes hiperespaciales, ese control de los habitantes uno por uno, y todos decíamos o sea, ¿qué es eso? Nuestras sociedades demócratas nunca permitirían algo así, ¿no? Y luego, pues de alguna manera, el hecho de que el sistema sanitario no pudiera absorber ese aumento de casos en un periodo tan corto, pues hubo que tomar unas medidas que estamos llegando tan lejos como lo que hizo China, porque el paso siguiente es las aplicaciones en tu teléfono para que los casos positivos puedan ir. Por lo cual, decir que no es fácil a entender lo que va a ser un virus, ¿no? El potencial pandémico que va a tener, y saber si es este o no, porque en el 2009 se creyó que el que aparecía, el H1N1, que es el del origen pandémico que nos iba a destruir a todos, y sin embargo se volvió una alerta que deshinchó. Uno nunca sabe al principio, pero está claro que nadie esperaba que países ricos con un sistema sanitario como este tuvieran la explosión que tuvieron en algunas regiones, España, Italia o Francia en este caso, o Bélgica, como tuvieron, o Estados Unidos ahora en Nueva York. Enlazando un poco con esto, una de las cuestiones que en esa convivencia entre la pandemia sanitaria y, vamos a definirlo así, pandemia económica que nos puede venir como una como consecuencia de la otra, la incertidumbre, la gestión de la incertidumbre es lo más difícil, ¿no? Y bueno, sé que para el mundo económico las noticias, que por eso creo que es muy importante que las noticias sean siempre lo más veraces posibles, evidentemente dentro de lo posible, porque nadie tendrá la verdad absoluta. ¿Qué escenario nos planteas un poco para ese otoño que se nos viene diciendo, que empieza a haber ese rum, ¿no? Que puede venir un otoño complicado, que vamos a volver a poder tener otro rebrote potente de la pandemia? Bueno, yo he aprendido que, en fin, si hay algo que no funciona es... Si hay algo que no funciona es hacer predicciones, ¿no? Suelen ser equivocados. O sea, cuando uno hace predicciones, evidentemente está lanzando ideas al futuro, pero argumentos, o sea, cosas que sabemos. En principio sabemos que un virus de este tipo, las personas que han tenido la enfermedad van a tener una protección. No sabemos de cuánto es esa inmunidad ni cuánto va a durar, pero en principio, y como decía Anthony Fauci, el asesor de Trump, decía, yo apostaría toda mi fortuna. No sé cuánto va a durar esa inmunidad, pero apostaría mi fortuna a que existe esa inmunidad, porque bueno, no deja de ser un virus respiratorio de la misma familia que el de la gripe, ¿no? O sea, que unos meses de inmunidad nos va a dejar. El problema es que tenemos muy poco porcentaje de la población que ha estado en contacto con el virus. Esta es una de las partes de, bueno, con el confinamiento nos hemos escondido del virus, con lo cual no se ha desarrollado esa inmunidad natural. Otro factor que sabemos es que normalmente estos virus van perdiendo virulencia con el tiempo. O sea, es probable que en otoño tengamos otra oleada, es probable, tal como lo hace también el virus de la gripe, pero es probable que estaremos mucho mejor preparados, habremos aprendido también algunas de estas medidas de evitar, de minimizar el riesgo de transmisión, y digo minimizar, no cerrarlo, y que probablemente también tengamos más elementos para tratar ese 5% de los casos que desarrolla unos síntomas muy graves, muy severos, y tendremos
un protocolo terapéutico que nos va a reducir la mortalidad. Entonces, estos son factores optimistas. Los negativos, los pesimistas, lo pesimista sería pues, que haya un rebrote y que nos hayamos relajado tanto que nos pille otra vez completamente desprotegidos. Pero yo quiero creer que nuestra memoria, aunque suele ser corta la memoria humana, que no sea tan corta como para que no llegue hasta este otoño. Y luego, pues si todo va bien, tendremos una vacuna para el año que viene y ojalá, pues, o que el virus se vaya. También sería un escenario. Vamos a ser más realistas y pensar que no, que tendremos que usar esa vacuna. En esa línea, Margarita Collado nos traslada: los ciudadanos percibimos que las medidas de prevención que nos ha traído la crisis deben permanecer en el tiempo, incluido como hábitos incorporados a nuestra vida, pero una cierta tranquilidad ante el contagio parece que nos llevará con una vacuna. ¿Qué nos puedes decir acerca de cuál es la situación de las investigaciones y cuándo podemos contar con una que nos permita protegernos? Mira, lo que sí puedo decir, de nuevo, las predicciones son difíciles, pero lo que sí puedo decir que nunca en la historia de los últimos, vamos a poner 100 años, ha habido tal concentración de recursos, tal capacidad política decidida, tal número de investigadores concentrados en desarrollar esta vacuna. El otro día, en la reunión que hicimos con los países y con los donantes, se llegó a 8.000 millones de donaciones para precisamente el desarrollo de esa vacuna. O sea, nunca en la historia ha habido tal afluencia de recursos, de investigadores y de voluntad política para desarrollarla. O sea, que ese es un elemento, yo creo, que nos da de alguna manera la posibilidad de decir que se acelerará todo lo acelerable. O sea, hay plazos que no se pueden saltar, pero está claro que hay todos los elementos para que sea la vacuna más rápida de la historia y que tenga éxito. Por lo menos los elementos están ahí. Pero sí, no antes, yo no quiero caer en el exceso de optimismo diciendo que va a ser en unos meses. Creo que no antes del año que viene. En esta línea... 77 vacunas en desarrollo y 6 de ellas muy, muy prometedores. Bien. En esta línea nos preguntan: si Estados Unidos retira los fondos a la OMS, ¿cómo se va a compensar ese déficit? Bueno, primero, nosotros confiamos que no se retiren. O sea, un país miembro tan importante como Estados Unidos, que viene colaborando con la OMS, y no solo colaborando, es un miembro de los 194 Estados miembros de la OMS, es un miembro muy importante. Hay mucha colaboración con el CDC, con las estructuras de investigación y muchos de los científicos americanos están colaborando con nosotros. En esa misión a China, tengo que decir que no sé cuánta gente lo sabe, pero está en nuestra página web. En la primera misión de investigación que se hizo a China, un número importante de miembros desde la delegación eran personal del CDC, del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, estuvieron con nosotros también en esa investigación y tuvieron información de muy primera mano. ¿Qué va a pasar? Como digo, confiamos en que no sea así. Hay grandes negociaciones y diplomacia funcionando para que no sea así. Otros países se han ofrecido de alguna manera crear un fondo para compensar en el caso de que esos fondos no llegaran. Y bueno, hay un plan también que se está desarrollando de un escenario en el caso de que eso ocurriera. Quiero decir que muchos de esos fondos son la contribución obligatoria, ¿no?, que cada país tiene que pagar a un organismo como la OMS, y otra parte son fondos voluntarios. Esos fondos voluntarios van sobre todo al programa de erradicación de la polio. O sea que sería realmente un desastre que una enfermedad que está a punto de ser erradicada y que ya falta tan poco, pues que se pudieran retirar los fondos americanos. ¿Y cómo se explicaría eso, ¿no?, en un programa de erradicación de una enfermedad infecciosa tan importante? Sería realmente muy triste y un gran atraso en un logro de salud pública del que todos estamos tan interesados. En la polémica entre la explicación científica y la teoría de la conspiración, ¿qué nos puede decir acerca del origen del virus? ¿Se ha avanzado en ello?
Mira, yo creo que eso es una de esas cuestiones que obviamente en una situación tan excepcional como en la que estamos ahora, es lógico que salga de todo, ¿no? Que salga, y además hay murciélagos, hay mercados, animales vivos, o sea, están todos los elementos para una buena novela de ciencia ficción. Ahora, los elementos que yo tengo, claro, yo no tengo tampoco la verdad en mis manos. Lo que sí puedo decir es que tuvimos la codificación genética, la secuencia genética del virus el 14 de enero. Y el hecho de que la tenemos significa que inmediatamente cuando la OMS la tiene, la OMS significa miles de científicos, no significa María Neira o mis colegas, significa una red de miles de científicos trabajando en los mejores laboratorios de investigación del mundo con quien nosotros compartimos ese virus. O sea, que ese virus está siendo analizado, escrutinizado e investigado, o sea, ya no le queda nada que no hayamos ido a mirar, ¿no? Todo lo que dicen esos investigadores que transmiten la información a la OMS, y por eso la OMS puede decir que todo indica que es un origen natural, o sea, que es un origen de una transmisión de animal a hombre. Probablemente el intermediario, o sea, el original es el murciélago y nos falta todavía identificar ese intermediario. Y bueno, hasta la CIA ha estado de acuerdo con esta versión y no han encontrado ningún otro elemento. Hasta ahí, no sé. Obviamente, como digo, todos los elementos para una teoría de la conspiración están ahí. Pero quería trabajar en un virus que destruyera el resto de la humanidad, les salió mal porque también tuvieron también les hizo mucho daño a ellos, o sea que no veo el interés. Mascarillas y test son los dos iconos de esta crisis hasta el extremo que se ha llegado a pedir test y mascarillas para toda la población, creando una cierta burbuja en torno a los test y las mascarillas. ¿Cómo ves, cómo ves esta situación que se ha creado en torno a esto? Bueno, yo separaría muy bien lo que son los test de las mascarillas. O sea, los test tienen que estar en manos de las autoridades sanitarias. Es decir, cada autoridad sanitaria tiene que tener ese número de test y hacer el plan inteligente de cómo va a usarlos, a qué población vulnerable, qué es lo que quieren saber cuando hacen ese test, qué información obtienes y qué haces con esa información. O sea, la cuestión no es solo hacerte el test, es qué haces con esa información que tú obtienes cuando te haces el test. Y por eso tienen que ser las autoridades sanitarias, porque si detectas un positivo, te da la autoridad para ir a buscar a los contactos y para darles la instrucción a esos contactos, si fuera necesario, que tienen que entrar en cuarentena. Con lo cual, tiene que estar en las manos que van a tener luego una autoridad de darle seguimiento y de utilizar esa información. Es como el test de seroprevalencia que se está haciendo ahora, se está haciendo también con un fin, que es obtener una información para luego adaptar esas medidas. O sea que los test tienen que estar, como digo, regulados y centrados y en las manos de una autoridad sanitaria que tenga un plan estratégico de utilización y que eso contribuya al bien general. Con respecto a las mascarillas, estamos hablando de proponer una intervención de salud pública que va destinada a millones de personas. O sea, estamos hablando de una intervención de salud pública que requiere una provisión de algo que va a requerir millones y millones de producción y de recambio, porque no sabemos cuántas mascarillas necesita una persona al día, por cuántos días, 47 millones de habitantes, ¿eso qué significa? O sea, es una intervención de salud pública que no es banal, por eso la OMS ha sido tan estricta y de que se nos ha acusado de ir cambiando de opinión. No ha sido cambiar de opinión. Es que en un principio las mascarillas tienen que usarse donde tienen que usarse, no puedes dejar a los profesionales de salud. Y ahora, en este momento, ciertas mascarillas con filtros que nos parecen totalmente inadecuadas en la población general a mantener por meses, eso es también algo que tendría que estar muy especificado, muy explicado. Las mascarillas quirúrgicas para uso de la población en general son para cuando estás en un ambiente donde no se puede mantener esa distancia. Ahora, la idea de crear una sociedad que va a estar con guantes de látex, con mascarillas, con plásticos, con plexiglas en las mesas,
Bueno, a mí me asusta mucho. Yo espero que esa no sea la sociedad que estamos creando, que haya una fase transitoria con racionalidad y que después, efectivamente, el lavado de manos se quede, la higiene, la etiqueta respiratoria se quede, el hecho de que si yo tengo gripe no voy a trabajar como se hacía antes, que hasta estaba bien visto. Si tú tienes gripe y vas a trabajar, parece que eres un buen trabajador, ¿no? Ahora no, ahora la gente si estornuda, si tiene tos, si se siente mal, ya sabe que no va a ser bien recibida en el ambiente de trabajo. Esas tres cosas son beneficiosas. Ahora, el resto hay que gestionarlo con muchísima racionalidad y entendiendo también que no queremos que sea para siempre. Mario Cabeza nos pregunta ¿por qué no se trabaja a medio y largo plazo sobre los sistemas sanitarios para eventos como estos que se presagian de forma repetida como una amenaza global? Bueno, sí que se trabaja, sí. Hay una cosa que se llama el Reglamento Sanitario Internacional que han firmado 194 países y que la OMS tiene la coordinación de todo esto. Esto significa que cada país tiene un focal point, o sea, una entidad con un nombre, una responsabilidad, un teléfono, en fin, alguien a quien se le ha asignado la tarea de ser el punto focal de España, de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, y a través de ese sistema de Reglamento Sanitario Internacional se intercambian miles de informaciones al año. O sea, esto de que se ha detectado este virus no es una cosa así de casualidad y que pasó, ¿no? Esto es el resultado de más de 3.000 investigaciones que hacemos a la semana de posibles eventos de crisis de salud pública, con lo cual sí que hay esta notificación, sí que se requiere en función de estos datos del Reglamento Sanitario Internacional de activar y actualizar el plan de preparación y respuesta a las epidemias todos los años con cierta regularidad. Hay un comité en cada país y reportan a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué implica eso? Hay una serie de medidas para enfermedades infecciosas, para situaciones de crisis química y atómica, nuclear, una crisis nuclear también. Se actualiza y cuánto material se pone en stock y todo eso, pues ahora habrá que rever todo eso y probablemente acelerar un poco más esa provisión de material protectivo para el personal sanitario en el caso de una crisis sanitaria de nuevo. ¿Cree que algunos países no están informando adecuadamente de su situación real? ¿Tiene la OMS la sensación de que los estados son leales con la organización y le ofrecen las cifras de forma adecuada? Bueno, tenemos que en principio creer que es así. Hay como digo, un vínculo. La OMS no tiene una capacidad legal. Nosotros no podemos ir a un país y multarlo si no nos notificó. Pero sí que es cierto que hay este Reglamento Sanitario Internacional tiene unas vinculaciones, o sea, unas obligaciones legales, pero de esas obligaciones legales el gobierno tiene que responder a sus ciudadanos. En la OMS, como digo, no tenemos una capacidad ni de inspección, no puedo ir al mercado de China a inspeccionarlo y decir esto se lo cierro. Ojalá la OMS que salga de todo esto pudiera estar reforzada en una serie de medidas y que pudiéramos hacer una verificación como los colegas de verificación de armas nucleares, por ejemplo. Esa es una idea que está en el aire y que probablemente si los gobiernos piden ese refuerzo de las capacidades, pues sería bueno. Con respecto a la notificación de casos, a veces efectivamente podría ser que no se notifica todo lo que tienen que notificar, pero también es verdad que la OMS no está de forma esperando recibir esos datos de los países, sino que tenemos otros muchos mecanismos de verificación, ¿no? En contaminación del aire, por ejemplo, tenemos la NASA que nos da datos de contaminación de aire por sistema de geoespacial, o sea, detecta una nube de contaminación, por mucho que nos nieguen los datos a nivel de tierra, por ejemplo. O tenemos muchos centros colaboradores, muchos investigadores, en todos los países que nos pueden hasta mandar un SMS diciendo hemos detectado una neumonía atípica aquí o allí. O sea que hay muchas redes, hay muchos investigadores, hay muchos centros colaboradores que intentan mitigar la posibilidad de que efectivamente no se notificara, pues como fue en el caso del SIDA, los primeros casos del SIDA hace muchos años que no se notificaban y así todos se detectaron.
Bueno, hay una reflexión sobre todas las medidas de posconfinamiento que se están tomando y la pregunta, para simplificar y poder hacer el mayor número posible, es: ¿no les parece que toda esta regulación puede generar un estrés social que no siempre se ve justificado por su impacto en la tasa de contagios? ¿No sería posible simplificar al máximo las restricciones de forma que las que se pongan sean máximamente efectivas y mínimamente invasivas? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, y voy a citar de nuevo el Reglamento Sanitario Internacional, dice activar la alarma de salud pública a nivel de preocupación internacional, intentando minimizar al máximo el impacto negativo en la economía y en la sociedad. Y esto es una cosa que no hay ningún pudor en decir eso. No quiere decir que porque trabajemos para la salud de la gente no intentemos también minimizar el impacto negativo en la economía y en los aspectos sociales. Hay que hacer a la vez. Por eso, en este sentido, bueno, pues las medidas que tomó Suecia, por ejemplo, Suecia decidió no cerrar la industria, no paralizar el país, porque confiaba que su gente tiene otro tipo de cultura y que iban a tener una cierta disciplina de todas maneras. Corea tampoco cerró la industria. O sea, quiere decir, hay que tomar una serie de medidas siempre intentando minimizar ese impacto negativo que en este caso, por eso nunca se toman medidas de confinamiento. Jamás en la historia se habían tomado. Este fue un caso absolutamente excepcional y donde ha habido una presión social también muy, muy, muy importante debido a la exposición mediática tan fuerte a la que los ciudadanos han estado sometidos. Si tuviera que puntuar la colaboración internacional de 0 a 10 frente a la pandemia, ¿qué nota le pondría? Pregunta interesante. En algunos aspectos 10, desde luego la colaboración internacional, por ejemplo, en desarrollo de vacunas, de test, de tratamientos, colaboración a nivel de expertos, de científicos, de laboratorios. La verdad es que eso salgo todos los días de las reuniones nos reunimos todos los días con miles de clínicos, bueno, de forma virtual, por supuesto, pero en ese sentido una colaboración estupenda. Con respecto a la solidaridad de fondos para el desarrollo de vacunas, pues bueno, esos 8.000 millones han sido, que no vienen a la OMS, van directamente a los laboratorios que están trabajando en investigación. Pero a lo mejor con respecto a la compra de materiales, a esa ruptura de stock que hubo de materiales, ese chacun pour soi que dicen los franceses, cada uno mira para sí en esa compra acelerada y además subiendo artificialmente los precios, ahí efectivamente creo que quedó mucho a desear. Y luego también en la parte de desinformación de la infodemic, creo que ahí también ha habido o hay todavía cosas que se podrían mejorar. Hablamos mucho de la incidencia en el primer mundo, pero ¿qué nos podrías decir sobre la incidencia en África y en Iberoamérica? Bueno, África obviamente es un continente que estamos mirando con mucha preocupación ahora. El número de casos, si bien es importante, no cabe duda, pero teniendo en cuenta el número de población y el número de defunciones, bueno, de momento parece que no hay una explosión dramática, tal vez por las condiciones meteorológicas, tal vez porque el virus ha circulado menos o tal vez porque ni siquiera se está detectando. En fin, la mortalidad en África es tan elevada y con tantas enfermedades infecciosas que están ocurriendo al mismo tiempo que efectivamente puede que sea que está absorbiendo tal. Y Latinoamérica con más preocupación, el caso de Brasil sobre todo, esperemos que no haya una explosión en esa transmisión y que nos dé malas sorpresas, pero estamos trabajando para ayudarles a prepararse y obviamente las lecciones aprendidas con mucho dolor en Europa creo que son importantes también para ellos. Voy a simplificar una pregunta que son dos. España tiene unas cifras actualmente malas tanto en incidencia como en letalidad. ¿Qué dato clave podría explicar esto? Y a la vez lo uno Asturias, ¿no? Lo contrapongo. Asturias tiene unas buenas cifras de incidencia y letalidad, que es para estar orgullosos. ¿Y qué dato clave, ¿no? En esa dicotomía dentro de un propio país,
bueno, pues una realidad distinta como ha sido la asturiana, como la del otro o el resto del país. Bueno, en realidad eso es un análisis muy interesante, porque en realidad si miramos a Europa, tampoco podemos decir España ha sido muy afectada, Italia ha sido muy afectada, Francia ha sido muy afectada. No, podemos decir en España ha habido 3 regiones que han sido muy afectadas, en Italia ha habido una región que ha sido prácticamente ha tenido casi todos los casos concentrados allí. O sea que ha habido realidades también muy distintas en los distintos países. Es curioso que en España, por ejemplo, Asturias y Andalucía, que son 2 realidades distintas, y bien el envejecimiento de la parecido, Asturias todavía más envejecida, el clima todo daba a entender que en Asturias la situación iba a ser mucho peor. Pero ayer hablaba con Cádiz, el día antes del confinamiento había terminado de celebrar sus carnavales, ¿no? Al aire libre, con un movimiento de población muy intenso. Hay muchos factores que hacen esta transmisión del virus. Obviamente la densidad de la población. Está claro que Madrid y Barcelona eran casi obligado que ocurriera, pues, por la densidad de población, por el intercambio, por la movilidad de esa población, porque llega de muchos lugares. Asturias está un poco más aislada, no tenemos todavía ese, y aprovecho aquí para decir algo que digo siempre, hay que mejorar las conexiones con Asturias, que si no la Cámara de Comercio tampoco se va a beneficiar si no tenemos mejores conexiones de transporte, así que habrá que mirar eso como punto también de recuperación económica. Nos hace mucha falta mejores transportes en Asturias. No mejor transporte, mejor comunicación. Perdón. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Me imagino. Y es fundamental, aunque en este caso nos haya podido ayudar en cierta medida. Montserrat Neira, mira, tu mismo apellido. Tengo un proyecto empresarial de apartamentos turísticos y me gustaría saber qué visión tienen de España y de los españoles dentro del resto del mundo, Europa en particular. ¿Cómo podríamos mejorar esa visión y qué ventajas comparativas tiene Asturias en general y Oviedo en particular que puedan animar a estos visitantes y cómo encargarlo? Bueno, va en alguna de las cuestiones que uno de los sectores más golpeados, que va a ser el tema del ámbito del turismo. España, que es un país con una altísima incidencia en el turismo, bueno, yo lo marco en esa pregunta, ¿qué va a pasar en el futuro con el movimiento de los ciudadanos? Bueno, está claro que ese turismo, ese intercambio por unos meses o un par de años, eso va a tener un impacto muy negativo, pero si hablamos, por ejemplo, del caso de Asturias, lo que sí está claro, el otro día hablando con los franceses, hay un porcentaje elevadísimo de parisinos, o sea, ciudadanos muy de ciudad, ¿no? De urbe, de apartamento y tal. Se estima que un 30% de los parisinos, después de esta crisis, van a intentar vivir fuera de París. Es decir, van a ir a las zonas rurales, van a ir a los lugares periféricos donde puedan tener un poco de jardín, un poco de contacto con la naturaleza. Y en este sentido es cierto que creo que va a haber esa llamada un poco rural, esa llamada un poco de volver a una vida un poco más de naturaleza, de contacto, donde no estemos masificados, y en ese sentido Asturias podría tener una ventaja comparativa importante. Yo a ese turismo tranquilo, a ese turismo de naturaleza y a ese turismo que aprecia lo que no tienes en una ciudad cuando estás encerrado en un apartamento y cuando sales hay solo cemento, ¿no? Creo que hay que apostar en esta recuperación ahora por una economía más sostenible, más verde, y por ahí viene la parte donde Asturias podría tener realmente una ventaja comparativa importante. Tenemos muchas zonas rurales, tenemos paz, tenemos naturaleza, tenemos ríos no contaminados, y hay que vender por ahí, de alguna manera, esa nueva manera de reducir la vulnerabilidad a que ataquen a nuestra salud, ¿no? Porque eso va a ser lo que va a interesar a la gente ahora también, ¿no? Cómo hacerme menos vulnerable a la enfermedad. No es lo mismo, incluso aquí en Ginebra, que es una ciudad muy, muy rural, o sea, tenemos jardines y verde por todos los lados y no hay altos edificios. No es lo mismo salir aquí, que está lleno de gente, pero no llevan mascarillas, guardan la distancia, es todo verde, es todo alegre, la gente hace deporte, camina, va en bicicleta y todo es todo muy amistoso, que ir al centro de la ciudad, con ser una ciudad pequeña,
donde la gente va con mascarillas, va con miedo, se distancia, está como más agresiva y tal. O sea, que ese retorno un poco a la parte rural y de naturaleza creo que puede ser una ventaja comparativa para Asturias muy, muy importante y que no hay que perder de vista. En esa línea hay una pregunta. Espectador anónimo pone: gracias a la Cámara y a usted por este webinar. Es un auténtico lujo tenerla hoy a nuestro alcance. Soy sanitaria asturiana y me enorgullece escuchar cómo comenzó su charla. Estoy muy de acuerdo en que hemos de comunicar lo bien que se hizo en Asturias al mundo. Como ciudadana del mundo que es usted, que ha escuchado sobre nosotros, oí hablar de Asturias y además, ¿dónde cree que ha estado nuestro éxito? Animo también a nuestro consejero, a la propia Cámara y a todos los agentes que nos escuchan a contarle al mundo ese éxito de cifras y gestión que hemos logrado en esta pequeña región del norte de España. Muchas gracias. Bueno, pues yo primero darle las gracias a ella como profesional de salud y ánimo. Estamos con vosotros y estáis haciendo un papel increíble. Así que un abrazo grande. Pero también deciros que se puede contar. Yo no lo contaría como éxito o como algo arrogante, que además no está en nuestra mentalidad, ¿no? Pero sí que haría, consejero, y te invito a lo mejor a pensarlo con la Cámara de Comercio, porque no hacéis una especie de checklist, ¿no? Un documentín bien con fotos y tal, diciendo qué funcionó, o en lugar de decir tuvimos éxito, fuimos mejor que los otros, que eso sienta mal, pero al revés, compartir las lecciones aprendidas, ¿no? Qué hicimos bien y qué funcionó, y va a haber muchos países a los que les pueda beneficiar todavía, y además a lo mejor pues ponerse alguna medalla, como digo, sabiendo contarlo, porque sin que parezca arrogante y que además luego se muerda la cola, porque yo no llamaría éxito todavía, hay que esperar, pero sí decir qué hicimos, qué funcionó bien y compartiendo las lecciones aprendidas con otros, ¿no? Compartiendo la experiencia Astur o algo así, y Kobe Astur. Me encantaba un vídeo que me mandaron el otro día de una niña que lloraba y que le decía a su hermanito: ¿por qué llores, Kobe? Dice: porque ahora tengo el nombre de un virus, así que no me llames Cobadón, no me llames Kobe. Así que algo un poco simpático y que dé un poco la característica de Asturias, pero que al mismo tiempo diga: venir este verano, que aquí comemos bien, sano, nada de esos cachopos elefantías que se promocionan, ¿eh? La buena comida, el buen pescado, y todo eso son elementos que van a hacerte menos vulnerable a la enfermedad, o sea que vas a estar más protegido, tu salud va a estar y vas a fomentar una vida más saludable. O sea que por ahí yo tiraría un poco de marketing, y es el paraíso natural donde además ni el virus llega, ¿no? Mira, como Pelayo un poco. Aquí consejero, ahí tienes la palabra. Pues, te hombre, estoy metiendo en un fregado, consejero. No, hay que aprovechar la idea es buenísima, ¿no? Efectivamente, sí que, a ver, cuando hay fallecimientos por el medio, obviamente no puedes hablar nunca de éxitos, ¿no? No, Sí que es verdad que las comparativas con otras partes pues te animan a decir, bueno, algo parece que se está haciendo bien de alguna manera. Hemos tenido, sí, unas circunstancias concretas de esta orografía que tenemos en Asturias, este cierto aislamiento natural que te puede proteger a que las cosas lleguen más despacio. Como todo llega más despacio, también lo que queremos llega más despacio, ¿no? Pero sí que es cierto que una idea que antes propusiste, yo creo que nos basamos en ello, ¿no? El hecho de que la administración sanitaria sea quien tiene las pruebas diagnósticas y que tenga una estrategia y no se hagan de manera indiscriminada, como, bueno, de manera un poco intuitiva algunos piden, sino que en vez de hacerla de manera indiscriminada, se hiciera siempre de una manera inteligente, bien definida, pues muchos expertos a nivel internacional han dicho que esa era la clave que hayamos tenido en Asturias, ¿no? Eso sí que se puede compartir, ¿eh? Sí que son ideas que te están pidiendo desde otros sitios, que nos están llamando para compartir de otras partes del mundo, y lo estamos compartiendo, ¿no? En cuanto a algunas claves, entre ellas esa. Y la idea de una Asturias natural, donde efectivamente la mayor parte de nuestro territorio son zonas donde se respira aire muy puro, ¿no? Donde tenemos zonas donde no ha llegado, bueno, pues esa vorágine urbana que a veces nos lleva a otros problemas de salud también, pues la mayoría de Asturias sabemos que es así. Y esto, claro, que tenemos que venderlo fuera y ponerlo en valor ahora
en este momento, ¿no? Asturias tiene muchísimo que ofrecer y en el turismo, que hay zonas de España que siempre han tenido mucho más turismo que Asturias, llevamos mucho las de ganar, ¿no? Yo creo que ahora mismo el turismo que se hace en Asturias es el turismo que va a interesar en los próximos 2, 3, 4 años, sin duda. Mira, ya tengo el eslogan, ponte el escudo de Pelayo para proteger a tu salud. Bueno, vamos a ir terminando. Una última pregunta y luego ya te dejamos la reflexión final, como digo yo, el minuto de oro, como en los debates políticos. Pero ahora, una última pregunta. ¿Qué medidas preventivas deberían tomar los enfermos crónicos con varias patologías que no se han contagiado para evitar nuevos contagios? Pues mira, ahí yo creo que el consejero te contestará mejor que yo, pero efectivamente son grupos vulnerables. Me imagino que estarán bien protegidos en cuarentena, con todas las medidas que saben de evitar esa transmisión, y con sus familiares pues seguramente muy atentos. Y yo diría que también, si pueden empezar a pensar en cómo reducir esos factores de riesgo. Por ejemplo, el tabaquismo no es una maldición, se puede reducir y ese factor de riesgo se puede combatir. La obesidad tampoco, o sea, es algo en lo que a lo mejor esto nos puede servir también un poco de reflexión, de decir, caray, con todos los lugares donde yo tengo en Asturias para ir a caminar y hacer una vida un poco activa, porque tengo que ser tan sedentario y desarrollar esta obesidad. Y bueno, empezar también a reducir esos factores de riesgo, pero sí, efectivamente, protegerte mucho y seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, porque son grupos vulnerables y a riesgo, no cabe duda. Apurando un poco el tiempo, tenía una pregunta que además, esta era una pregunta que le vengo dando vueltas yo personalmente, y que antes de darte para que termines, ¿por qué se puede entender o manejáis esa información de que puede haber distintas cepas del virus, en el sentido de la agresividad que actúa el virus sobre personas mayores, jóvenes? Hemos visto realidades distintas, ¿no? En Asturias en general, como decía bien el consejero, ha impactado muchísimo en la gente mayor, pero bueno, no te doy noticias en otros sitios de España donde parece que incluso gente no tan mayor, el virus y no con patologías previas, parece que también tuvo efecto, ¿no? ¿Manejáis algún tipo de información de que puede haber bueno, no sé si la palabra correcta, perdona si no utilizo la terminología correcta, una cepa distinta del virus? Bueno, el virus, como sabes, deja una huella y esa huella se puede seguir y podemos saber perfectamente, y si le preguntas al Carlos III o al CSIC te van a decir cuáles tienen repertoriados, y efectivamente no todos tienen ese mismo de virulencia, ¿no?, que estás describiendo. Sí es verdad que los datos que tenemos a nivel global, o sea que sí, para responder a tu pregunta, por supuesto que estamos siguiendo eso y lo estamos uno por uno. Hay 15.000 ya secuencias genéticas de este virus, 15.000 ya repertoriadas, y creo que está subiendo. Esa fue mi cifra de hace 2 días, puede que sea más ahora. Pero sí que es verdad que lo que estamos viendo es que más del 90% de las personas que están desarrollando síntomas severos son personas con esa edad, o sea, de más de 75 años. O sea, que hasta ahí sigue todavía muy consistente, digamos, la información que tenemos en ese sentido. Sí, efectivamente, otros casos de gente más joven e incluso con ninguna patología asociada, hay casos, pero son en porcentajes mucho más pequeños. Todavía el grupo más vulnerable es siempre el de esos mayores, lo que nos ayuda también de alguna manera, porque si conoces el grupo vulnerable, también puedes tomar medidas más destinadas a proteger a ese grupo vulnerable. Pues muy bien, pues nada, siendo las 12, vamos a dar por finalizada y bueno, pues darte la palabra para un último mensaje a todos los que nos escuchan, que son muchos. Hay preguntas que no hemos podido contestar, por supuesto también, si el consejero quiere aprovechar también esta atalaya del webinar de la Cámara para lanzar algún mensaje a la población en este momento, donde es verdad que bueno, estamos todos abrumados por normas, mensajes, información. Pues, bueno, creo que es también, como antes decíais, una información veraz, creíble, es fundamental en estos tiempos, porque es verdad que estamos todos un poco abrumados por tantísima información. Entonces, bueno, cualquiera de los dos os doy la palabra para despedir y lanzar un mensaje que creáis conveniente. Pablo, empieza. Muy bien, sí, es conveniente. Yo creo que cierres tú, María, claro que sí. No. Un mensaje muy breve. Yo creo que ayer pasamos a esta fase 1, ¿no?, que llamamos de la desescalada, y todos estamos en la cabeza con 1000 cuestiones de intentar aclarar qué podemos ahora hacer
de todo eso que deseamos sin que nos sancionen, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿y podemos ir más allá de 1 kilómetro de un paseo? ¿Y podemos ir a otro municipio? Estamos todos con esas dudas. Yo creo que sería muy importante que cambiáramos el chip y nos preguntáramos qué podemos nosotros hacer para contribuir a que esto salga lo mejor posible. Es importantísimo. Y pongo un ejemplo. Todos estamos ahora mismo, yo el primero, con ganas de dar a nuestros padres y a nuestros abuelos todos esos besos y abrazos que les debemos. Debemos evitar ponerlos en riesgo yendo a hacer visitas innecesarias. Todavía no es el momento. De verdad, las personas vulnerables tenemos que protegerlas, tenemos que evitar esas visitas innecesarias y todo llegará. Y María, adelante, muchísimas gracias por este aprendizaje que es para nosotros y por supuesto que vamos a seguir tus consejos. Bueno, no, yo daros las gracias. Ha sido mi momento de asturianidad del día y lo he disfrutado un montón. Faltaba solo un culín de sidra y ya hubiera sido completo, ¿no? Y bueno, y si ya tenía un pincho de tortilla ya no te cuento. Pero nada, agradeceros mucho y deciros 3 cosas. Esto ha sido un shock tremendo. No hay que aceptar que salgamos de esto y volvamos a no haber aprendido nada. Yo creo que hay que aprovechar de esto para aprender y ser mejores. No se puede hacer un paro con estas consecuencias sin sacar por lo menos alguna lección importante y que mejore. Y segundo, en esta fase de desescalada, pues ni pánico ni euforia. O sea, volvamos a ser ese asturiano de racionalidad y de sentido común, que eso en Asturias siempre creo que lo hemos tenido. Volvamos a ese sentido común y pues ni euforias, pero tampoco pánico, y con mucha racionalidad y siguiendo esas indicaciones del Ministerio de Sanidad que van a ayudar un montón y que todo se va a conseguir. Y tercero, y cuando salgamos de esta, pues queremos que se recupere obviamente nuestra salud, que sea mejor cada vez, y que la economía también, porque también es importante para poder ofrecer salud a nuestra población, ¿no? Así que ánimo, creatividad en esas cámaras, pero hacerlo bien, nada de otra vez a los combustibles fósiles, a contaminar a todo el mundo, a transporte ahí masivo en las ciudades. Vamos a aprovechar este periodo de reflexión para tener una sociedad mucho más saludable. Y mucha suerte para todos y gracias por haberme invitado. Un abrazo. Muchísimas gracias a los dos, al consejero de Sanidad, Pablo, muchísimas gracias y ánimo con la tarea que tienes por delante. A ti, María, también, mucho ánimo también, que nos tendrás que dar mucha luz desde la OMS. Pues con esto va a terminar el webinar de hoy. Solo decirles que continuamos los próximos días. Mañana precisamente hablaremos de innovación con el director general de Innovación, Iván Aitor. El jueves a las 4:30 tendremos también un asturiano internacional, Cernuda, César Cernuda, que es el vicepresidente de Microsoft a nivel mundial, y nos hablará también sobre la tecnología y esa nueva realidad que se nos puede plantear. Y terminamos también con un tema muy interesante, ¿no? con la presidenta de la Asociación de Inteligencia Artificial, que también nos hablará sobre ello, María Amparo Alonso. Bueno, en definitiva, vamos a intentar mantener esta ventana abierta de traer información de primer orden en los distintos ámbitos y, evidentemente, cómo vamos a poder convivir esa realidad de la pandemia sanitaria, convivir también y luchar porque el impacto económico sea el menos posible, porque, como decíamos al principio, una economía deteriorada también tiene efectos sobre la salud para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.